pues de trastornos límites de personalidad. Bien, Oldham hace estos 5 y dice, mire, la psicoterapia va muy bien o mejor aquí, en los del sentimiento de vacío, en los dependientes. La farmacoterapia va un poco mejor con los afectivos, los impulsivos. Aquí sí puede tener un papel, pero más este tipo final, más la parte azul, es más de psicoterapia que de farmacoterapia porque no da especiales resultados. Y eso nos lleva a las terapias, que supongo que es un asunto polémico, entre otras razones porque lo vemos lo podemos ver desde distintas perspectivas. Ustedes saben que las terapias para el trastorno límite, y casi diría para las ideas crónicas de suicidio, algunas de ellas, como la primera, la terapia dialéctica conductual, se generó inicialmente para los intentos de suicidio crónico y luego derivó en el trastorno límite de personalidad. Pero las que más se mencionan en la actualidad son, al menos, estas 3, quizá alguna otra, pero no hay muchas. Lo de Linehan, lo de Marsha Linehan, ya desde el 93 y un poco antes, la terapia dialéctica conductual. La MBT de Fonagy en Inglaterra, Bateman y Fonagy, la psicoterapia basada en la mentalización. Y, cómo no, la centrada en la transferencia, avalada por Otto Kemper, que es uno de los que inicia la personalidad límite. Todas estas terapias, sobre todo la primera y la segunda, resulta difícil llamarlas terapias, por lo menos desde fuera. En primer lugar, es muy difícil validar el éxito que tienen, porque no es fácil compararla con otros tipos de terapias para ver cuál es más afortunada o menos. En segundo lugar, porque más que terapias son paquetes terapéuticos. Si ustedes la conocen mejor que yo, tanto Fonagy menos, pero también, Linehan sobre todo, mezcla psicoterapia. Luego les mete dinámica de grupos, terapia de grupo, lo que fuera. Luego les mete algo de budismo zen, mentalización, budismo zen, meditación trascendental, lo que ustedes quieran. Luego las llamadas de teléfono. Diga, ¿esto es una terapia o es un cursillo reeducativo? Claro, si es un cursillo reeducativo, lo que intenta en bastante tiempo es coger a unos sujetos y darles un sentido de identidad, unos objetivos, un no sé qué, pero eso es una reeducación del sujeto. Conseguir en un año o 2 lo que no se ha conseguido en los 16, 18, 20 años que lleva. Eso es complicado. Y desde luego una terapia no es, son cursillos. Yo no digo que esté bien o que esté mal, pero hay que valorarlo. Y son cursillos activos y altamente estructurados. Esas 2 palabras las encontrarán en todos los libros y artículos. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto tiene que hacer cosas, no está sentado siendo analizado, sino que es activo. La terapia es activa. ¿Qué quiere decir? El sujeto, el paciente es activo y su actividad tiene que estar muy rutinizada, muy estructurada, darle sentido a su vida, porque lo que tienen es precisamente una pérdida de sentido en ella. Bajo este punto de vista, estas terapias son una respuesta prácticamente a un fallo que en la educación de toda esta gente. ¿Sí? Bueno, pues el perfil que tenemos, y voy acabando ya con unas ideas finales, de estos enamorados, diría yo, del suicidio, son gente que tiene un sufrimiento continuo. Continuo quiere decir continuo. Es difícil encontrar, es difícil que te cuenten una temporada en que estabas bien, en que fuiste feliz, en que lo pasaste estupendamente. Difícil. Normalmente no. Dolor, vacío, absurdo, lo que quieran. Búsqueda de identidad, llámelo como quiera, porque tienen o una pérdida, difusión, si quieren, con Erickson, dispersión, alteración, una identidad mínima, lo pueden llamar como quieran, pero tienen problemas con la identidad, que es uno de los focos de sus problemas, que no tienen claro sentido del tiempo personal, etcétera, que necesitan una actividad estructurada, que tienen trastornos de personalidad, fundamentalmente límites y narcisistas, aunque también pueden acompañar a los otros, y que están saltando fronteras continuamente. No me refiero a que sean límites fronterizos entre neurosis y psicosis, me refiero a que tienen problemas con el tiempo porque no tienen un sentido del pasado y el futuro,
Si no tienen sentido del pasado y del futuro, difícilmente pueden interiorizar normas sociales. Las relaciones personales van dando saltos de unos a otros continuamente, incluidos los terapeutas, pero también las afectivas personales, la de los pares, compañeros, etc. Los objetivos un día tienen uno y dentro de 2 días tienen otro distinto. Es un gente que traspasa fronteras tipo inmigración de una manera muy fuerte. Con este perfil es muy difícil para un psicólogo, y termino, para un sociólogo, no ver el retrato de una generación en lugar de ver a un paciente. Hombre, el paciente es el paciente. Y el paciente es el que tiene el problema y el que va a la consulta y al que hay que atender. Eso lo sé, hasta ahí llego. Pero ese paciente está representando más bien una generación. A partir de los años 50 se producen unos cambios en Norteamérica muy fuertes. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza a entrar en bajada la sociedad industrial. La vieja sociedad industrial tuvo una educación, la gente, como decía un clásico de ello, donde bastaba desde pequeño darle unos cuantos principios, decirle cuáles eran sus objetivos y luego lo dejabas. Y ese sujeto iba buscando más o menos esos objetivos y esos principios. La metáfora que decía esta persona en la que estoy pensando era que les ponías dentro un giroscopio. Y con el giroscopio tiraban toda su vida. A partir de los años 60, con la expansión económica, la sociedad de la abundancia, en fin, la transición a la sociedad de servicios, la gente, el giroscopio empieza a no funcionar, porque hay que hacer muchas tareas distintas, porque cambian las cosas muy rápidamente, porque estás rodeado de gente que tienes que atender. Esa persona en la que estoy pensando, en ese escritor que estoy pensando, que luego les mencionaré, dice, ya no les basta el giroscopio. La gente nueva, la del WhatsApp y la del tal, y, vamos, que empieza 60, 70, 80, necesita un radar, no un giroscopio. Tiene que estar pendiente de los demás continuamente. Lo que tiene que hacer no son los principios que le dan de pequeño, sino que se lo van diciendo con feedback los alrededores, los aledaños. Es una especie de inmigración interna. Son personas que están en una sociedad pero que no claramente pertenecen a ella. Falta trabajo, la sociedad industrial ha tenido un éxito total, producimos mucho y no hace falta que trabajen todos. Con lo cual quiere decir que empezamos a no tener trabajo, a no tener el sitio conocido, estás en la sociedad como los inmigrantes, pero no perteneces a ella. El dato tosco, burdo, y acabo, es que del año 50 al año 75, en Estados Unidos, aumentó el suicidio, en el año 50, el suicidio de jóvenes, era de un 2,8 por 100.000. 2,8. Cuando acaba el año 75, metidos ya en plena sociedad industrial, a punto de Margaret Thatcher y Ronald Reagan casi de entrar a saco en toda la sociedad, el suicidio adolescente de gente joven en Estados Unidos es de un 7,6. De un 2,8 a un 7, un 171% más, vamos, para que vamos a complicar las cifras que me olvido de ellas. Es decir, tiene una subida inmensa. Y esa subida inmensa de esa generación es la que nutre prácticamente buena parte de esas ideas crónicas de suicidio que pertenecen casi a una generación, aunque lógicamente en algunas personas por problemas personales, vulnerabilidades, aprendizajes, etcétera, es más grave y tienen necesidad de asistencia personalizada, etcétera, por supuesto, pero pertenece a una generación. Necesitan tener un plan B. ¿Es el plan B? El plan B es el suicidio, lo cual no quiere decir que lo utilicen, lo pueden utilizar, algunos lo hacen con demasiada frecuencia y algunos hasta tienen éxito. Pero eso es casi poco significativo. Lo significativo es que necesitan tener un plan B. Necesitan reiniciar esa identidad. ¿Perdón? Necesitan reiniciar esa identidad. Y eso es precisamente lo que explica un poco este panorama. La idea sería, ¿qué se hace con esto? Lo de Linehan, cursillos, ideas muy interesantes, más de lo que he dicho yo, sobre Internet para ir haciendo intervenciones. Actualmente se moviliza mucho más a la gente con Internet, en plazas, en ciudades, en poco tiempo, que dándoles
principios o educándolos durante 10, 12 años en institutos y colegios, metiéndoles principios dentro. Es cierto. Es el radar, es la idea del radar. Miren, durante los años 50 al 70 se publica una serie de libros muy conocidos que van describiendo un poco a esta generación. En los 50 aparece La muchedumbre solitaria de Riesman. En el 71-72, Tom Wolfe, el de La hoguera de las vanidades, hace un artículo que llama La década del yo y bautiza una generación, la década mí, la década del yo. En el 79, Christopher Lasch escribe La cultura del narcisismo, en el 79. En el 80 el DSM-3 lo mete dentro. ¿Qué se puede hacer con esa generación? No lo sé. Eso es un tema de ustedes que lo saben mucho mejor que yo. ¿Qué hay que actuar a través de los pares? Sin duda, el radar. El radar es lo que funciona, no el giroscopio. El radar. No es el piloto automático, es el radar, es el WhatsApp. Y sobre todo, y esto es terrible, creo, lo que más va a ayudar a estos es un cambio de generación. Porque si cambian las características de la sociedad y de la generación, ellos también desaparecerán. Lo cual no quiere decir que no aparezcan otros que se suiciden por otros motivos. No me meto en ello. Pero estos tienen tendencia, los últimos baby booms, tienen tendencia a ir desapareciendo. ¿Es posible que las nuevas características de la sociedad actual hagan desaparecer estos? Desaparecer. Bueno, disminuir muy considerablemente a estas ideas crónicas de suicidio y reaparecer otras cosas. Quizá dentro de poco empecemos a ver la idea de la generación de los supervivientes a lo que está pasando. ¿Y eso de otro tipo de historia? No lo sé, eso lo veremos. Pero aparte de las intervenciones concretas, atención a los cambios culturales o generacionales, porque esos marcan con mucha frecuencia el pensamiento que hay sobre el suicidio y los propios comportamientos suicidas. Muchas gracias y estoy a su disposición para contestar cualquier cosa de esto. Muchas gracias, profesor Seoane. Tan interesante como siempre. Y ahora vamos a empezar el turno de preguntas. Se han planteado varias preguntas a través de la página oficial de Encuentros. La primera que le voy a preguntar es que si existen diferencias entre suicidio crónico y suicidio pasivo. Bueno, hasta donde yo llego creo que sí. En el suicidio pasivo no hay una idea directriz, no hay un plan B, entiendo yo. No sé exactamente a lo que se refiere, vamos, a todo lo que se refiere con suicidio pasivo, pero en el suicidio crónico, en las ideas crónicas del suicidio, hay un plan B, hay un pensar continuamente en el suicidio como salida o como un intento de reiniciar los problemas de identidad que tienes. Yo creo que son casos completamente distintos, sí, a no ser que haya un matiz que se me escapa, sí. ¿Y podríamos hablar de herencia suicida? ¿De qué? De la existencia de una herencia suicida.